querían saber el por qué yo no había anotado con el apellido del padre. Cuando me llega esa citación, yo estaba negada a hacer el tema de juicio por alimentos, qué filiación, ponerle el apellido y decir, ¿para qué si se borró, si no quieres saber nada? Pero bueno, después conversando con mi mamá fue que me di cuenta de que, ¿por qué? Si son los derechos de mi hija, o sea, mi hija come, mi hija se viste, mi hija necesita ir al colegio. Una cuota alimentaria implica derechos humanos fundamentales de los hijos. Desde el comienzo de la existencia del derecho argentino existe una obligación alimentaria para los progenitores en relación a sus hijos, que se ha ido afianzando a lo largo del tiempo y a lo largo de los años, de proveer el sustento de los hijos de determinadas edades. Los menores de edad, por supuesto, menores de 18 años, y posteriormente a esa edad, de 18 a 21 o eventualmente hasta los 25 si se capacitan, que forma parte de un entramado de derechos fundamentales de los hijos y a los que los papás y las mamás debemos proveer como parte fundamental de la responsabilidad parental que ejercemos. Bueno, la cuota alimentaria se determina en base a dos variables, en principio, que son las necesidades del beneficiario del alimento, niño, niña, adolescente, y la capacidad económica del alimentante. Es decir, siempre tiene que haber un entrecruzamiento entre estas dos variables a los fines de no caer o en una cuota que perfore estándares de mínima y que sea absolutamente insuficiente en relación a las necesidades del alimentado o alimentada, pero tampoco podemos imponer una cuota que no tenga en cuenta lo que realmente pueda pagar el alimentante. La ciudadanía cuenta con la asesoría que funciona en los tribunales de familia y que cumple tres funciones: la conciliatoria en la etapa previa al juicio, la de patrocinio gratuito para aquellos que no pueden acceder a un abogado particular y la representación complementaria de niños, niñas y adolescentes en los juicios que se tramitan en estos tribunales. La cuota alimentaria se aborda desde esas tres funciones, pero ¿cómo se accede a este derecho? Dos vías. Por un lado está esa etapa previa al juicio, esa etapa prejurisdiccional o etapa conciliatoria, que es la primera vía de acceso a la justicia acá en los tribunales de familia, porque si uno no tiene juicio previo, implica poder acceder de una manera más informal, inmediata, gratuita también, a un primer, digamos, tipo de trámite que consiste en un encuentro o más, si fuesen necesarios, entre la persona a quien se le reclaman los alimentos y quien reclama los alimentos y el asesor o asesora o los auxiliares colaboradores de las asesorías de familia que ofician de intermediarios, de conciliadores. Si hay una necesidad urgente de alimentos, esta etapa previa se puede saltear y uno puede pedir ante un juez de familia o ante una juez de familia una medida cautelar, o sea, una medida urgente para que fijen alimentos provisionales o provisorios, como se llama. Para hacer eso, sí se requiere una asistencia letrada. Y eso entonces se realiza desde las asesorías de familia en esta función de patrocinio gratuito para todas aquellas personas que no pueden pagar los servicios de un abogado particular. Si bien yo no puedo trabajar, por ejemplo, porque tengo a mi hija chiquita, no tengo quien me la cuide. Imagínate, si tengo que trabajar, tengo que pagar una niñera. O sea, es pagar la niñera o comer directamente. Yo trabajaba en una estación de servicio antes, entonces pechaba.
Pero bueno, desde que me dieron la cuota de alimento es como un alivio. Es un principio que es norte en este fuero de familia, que la pacificación de los conflictos. O sea, que las partes pueden arribar a un acuerdo. Así como hay muchos casos en los que se llega a buen puerto con la cuota alimentaria, en otros los deudores de esta prestación la incumplen. Acá el rol de los magistrados es clave para garantizar este derecho a los niños, niñas y adolescentes. El mayor número que tenemos de causas en danza o en trámite tienen que ver con la fijación, modificación de cuota alimentaria y su ejecución, lo cual también implica todo otro problema porque muchas veces fijamos cuotas de manera muy rápida, atendiendo estos principios de tutela judicial efectiva, tutela reforzada y todo lo que tenemos que hacer los tribunales de familia, pero luego, ¿qué pasa al momento de la ejecución de esa cuota? Es decir, bueno, la prestación concreta. Sí, logré una cuota equivalente a 2 salarios mínimo vital y móvil, pero no tengo un respaldo patrimonial para poder percibirlo, para poder cobrar, o, por ejemplo, el deudor se insolventó a los fines de no pasar el alimento o pasarlo defectuosamente. Ahí aparecen otras instituciones que tienen que ver con la ejecución de los alimentos, que es como sería el lado B, es la parte 2 de esto, y tenemos normas del Código Civil que nos permiten incluso ir contra los ascendientes. Hay parientes obligados, aparte de, por ejemplo, en materia de responsabilidad parental, aparte de los principales obligados al pago, tenemos la posibilidad de reclamar ascendientes, abuelos, etcétera. Y eso nos ha permitido también descomprimir un poco el tema de aquellas personas beneficiarias que no cobran alimento alguno. El trabajo cotidiano de los tribunales de familia marcan un porcentaje importante de nuestra tarea diaria. Nos llaman a ser creativos. Primero, hay situaciones en donde es fácil solucionar el tema. Si yo tengo un empleo, un obligado alimentario con un empleo en relación de dependencia, es muy fácil porque ordenamos la retención de esa prestación. Si tiene bienes que pueden ser embargados, también es fácil hacer frente a la obligación alimentaria. El gran problema viene esas personas que no tienen ingresos registrados, que no podemos a través del embargo de sus bienes lograr un cumplimiento. Ante ello, el Código Civil y Comercial, que ha sido muy pensado, muy trabajado en estas cuestiones, nos ha dado a las juezas y a los jueces que tenemos competencia en familia la posibilidad de tomar medidas que le llamamos familiarmente del artículo 553 del Código Civil. Son medidas que buscan, más que castigar, desalentar conductas. Y en eso hemos caminado a ver ¿qué conducta puede hacer a un obligado que no paga que empiece a pagar? Hemos tomado medidas de distintos tipos, algunas que han sido muy rimbombantes, han tenido mucha repercusión pública, que el obligado no pudiera entrar a la cancha de fútbol, que no pudiera entrar a determinados lugares de diversión, prohibiciones de salidas del país, retención de los carnets de conducir, pero eso no podemos decir. Por ejemplo, si yo a una persona que nunca ha ido a la cancha le impido ir a la cancha, de ningún sentido va a servir esa medida. Yo en esto, no solamente como juez, sino como estudioso del derecho de las familias, le digo, la doctrina del zapato a su medida. Hay que buscar el zapato que le incomode a esa persona, para que una vez que le he incomodado ese zapato, pueda querer sacárselo cumpliendo. Entonces, para eso necesitamos que quien viene a reclamar el incumplimiento nos señale, porque quien mejor sabe qué le puede molestar, qué puede incomodar a esa persona, es quien más lo conoce o quien más cerca está. Entonces, pasa mucho. Yo he puesto muchos impedimentos de salir del país, pero esas personas no habían traspasado el Arco de Córdoba, por ejemplo. Entonces, ¿de qué servía? De nada. Y otra forma también que viene al lado de esto es que el Código Civil también habilita de una forma mucho más rápida, mucho menos difícil de encarar la obligación alimentaria por parte de los abuelos.
de los abuelos ante el incumplimiento del primer obligado. Es un problema porque muchas veces vemos cómo se superponen vulnerabilidades, porque de un lado tenemos a un niño que por su sola condición de persona en desarrollo tiene esta necesidad, niño ni adolescente, pero tenemos un sujeto pasivo, del polo pasivo en la relación procesal, que es una persona vulnerable, porque es un adulto mayor que cobra una pensión de mínima. Entonces vemos cómo muchas veces estos segmentos de vulnerabilidades confluyen y ahí hay que tener mucho criterio y mucho tino para poder fijar una cuota ecuánime y equilibrada que no desproteja a alguno de los miembros de la relación jurídica procesal. Antes yo a mi hija le tenía que prohibir, no sé, de comprarle un par de zapatillas y hacérselas tirar, porque es la verdad, no llegaba, no había forma. Pero bueno, con la cuota alimentaria le puedo comprar un par de zapatillas, puedo decir, ¿te gusta esta remera, hija? Te compro la remera porque te hace falta. O sea, no privarla de un montón de cosas que antes lo hacía. Tenés una cuota que gracias a Dios con eso le podés dar de comer y podés estar un poquito mejor. Es algo que le corresponde a la criatura, es algo que le recorresponde. Me parece importante que la gente tenga en cuenta qué documentación tiene que traer para poder iniciar un pedido de alimentos. Si yo vengo en representación de mis hijos menores de edad, necesito no solamente dar mi nombre completo, mi número de DNI, mi domicilio actual y un teléfono de contacto, sino igual información también en relación a la persona a la que se le va a requerir los alimentos, ¿sí? En cuanto a la documentación, tienen que traer la partida de nacimiento de los hijos o la libreta de familia también. En caso de que tengan actuaciones vigentes en el fuero de niñez, juventud y violencia familiar, deben acompañar la resolución o el oficio en donde se les notifica la medida dispuesta desde ese fuero. Y hay que traer también, para acreditar que uno no tiene medios para pagar a un abogado, lo que pueda probar cuáles son los ingresos que uno posee. Entonces, si uno trabaja en relación de dependencia, tiene que traer su recibo de haberes. Si uno es jubilado o pensionado, traer el haber de la pensión o jubilación. Si uno paga alquiler, traer el contrato y los recibos, los 2 últimos recibos de alquiler o el último recibo de alquiler, por ejemplo. Todo ello para acreditar la situación económica de quien está solicitando la asistencia jurídica gratuita para poder iniciar ante un juzgado de familia una medida urgente pidiendo alimentos. Tanto papá como mamá, o los dos papás o las dos mamás, de acuerdo a la configuración familiar que estemos, con las que estemos trabajando, puedan darse cuenta que los hijos no son un botín al momento de la separación, que los hijos siguen teniendo una serie de necesidades de todo tipo, no solamente de que el no conviviente aporte alimentos, sino que también puedan distribuir tiempos de cuidados, y esto es también para los dos, porque también otra gran conflictiva que vemos acá y que se hace también muy difícil de solucionar es la falta de colaboración de uno o de otro en esos cuidados, ya sea el conviviente principal, que muchas veces limita ese contacto, o el no conviviente que no aporta dinero, pero tampoco aporta cuidados en cada día o en determinados tiempos. Y que los chicos están más allá de ese rencor, de ese grupo familiar que no pudo seguir unido por las razones que sean.